Bienvenidas todas y todos a otra reunión en nuestro canal sobre creatividad e innovación. Soy Osvaldo Retondaro y tal como anticipamos en el último video, hoy vamos a tratar el concepto insight. Este término se origina hace aproximadamente un siglo y se relaciona con la inteligencia animal. Pues bien, en los últimos 20 años utilizamos insight para denominar las ideas novedosas de los consumidores que van a dar origen a nuevas publicidades e innovaciones en los productos. Entonces, ¿cómo ha sido este camino? Y aunque nos parezca extraño, vamos a ver que hay toda una coherencia en esta evolución del término insight. Entonces, empecemos por cómo se originó, y fue el psicólogo gestáltico Wolfgang Köhler quien la utilizó en alemán, obviamente, y lo denominó Einsicht. Y la utilizaba preferentemente en cuestión de inteligencia. Einsicht fue luego traducido al inglés como insight y se tendió a utilizar más como intuición. Los propios gestálticos luego la incorporan más como intuición. Pero, ¿de dónde surge esta cuestión del Einsicht? Köhler fue destinado hacia 1913 a la isla de Tenerife, a un centro de investigación de comportamiento animal, donde estudiaban, entre otros, a los chimpancés. Y él analiza la inteligencia de los chimpancés. Le plantea nuevos problemas, a ver cómo podían o no solucionar estas situaciones. Por ejemplo, un caso típico que le plantea en un experimento es colocarle unos plátanos a una altura que con los saltos no podían alcanzar. Pero a su vez le coloca una serie de cajas. ¿Y qué es lo que sucede? Que el chimpancé, como es lógico y esperable, utiliza primero el método conocido, saltar, pero fracasa. Entonces, cuando no alcanza por el método conocido la solución deseada, se provoca una desazón primero, para luego continuar trabajando en la búsqueda de la solución. Y esta solución se presenta en forma repentina. Es el famoso eureka de Arquímedes. Coge las cajas y las va apilando para subirse a las mismas y alcanzar los plátanos. O sea, frente a una nueva situación, lo primero que tendemos a utilizar es el proceso conocido. Si el mismo da resultado, perfecto. Si el mismo no da resultado, buscamos una vía alternativa. Y esto es una reestructuración del problema y una reestructuración, una reelaboración de la solución. Otro caso típico que muestra Köhler en sus investigaciones fue colocar a los chimpancés en una jaula y fuera de la misma también unos plátanos con los cuales no podían alcanzar con sus extremidades. Pero dentro de la jaula le deja unas cañas que podían ensartarse unas con otras. Si hacían esto, iban a poder llegar hasta la distancia de los plátanos. Nuevamente, los chimpancés tratan con sus extremidades de llegar a los alimentos y no pueden. Se provoca ese periodo de desazón y luego ese periodo de alumbramiento, lo encontré, eureka, e insertan estas cañas y con ellas llegan y alcanzan sus alimentos como era la búsqueda que estaban realizando. Esto derivó tiempo después en todas unas bases teóricas para el análisis de la creatividad animal que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas. La cuestión es que Max Wertheimer, el fundador de la escuela gestáltica a la cual pertenecía Köhler, incorpora, como los demás miembros, estos desarrollos del Einsicht, del Insight, y escribe un libro, El pensamiento productivo. Este libro es uno de los primeros libros dedicados en exclusividad a la creatividad. Fue publicado en 1945 y le dice que el pensamiento productivo es el pensamiento creativo, frente al pensamiento reproductivo. Como decíamos, el pensamiento reproductivo es: yo conozco un método y lo aplico a las situaciones conocidas. Por ejemplo,
Todos sabemos multiplicar números enteros positivos, 3 por 5, y vamos a dar una respuesta única. Pero nos presentan una situación diferente. Ahora vamos a multiplicar fracciones, 1/2 por 1/4. El método que utilizamos es el mismo. Como decíamos, si nos da resultado, continuamos obviamente utilizando el método conocido. Eso es el pensamiento reproductivo. Reproducimos un método para solucionar problemas. Pero como veíamos en el caso de los chimpancés, en muchas ocasiones el método conocido no me lleva a la solución deseada. Debo reestructurar el problema, debo reelaborar el proceso de solución. Y esto es lo que analiza en este libro Matt Wertheimer a partir del estudio de la obra de Galileo, a partir de las entrevistas que él realizó personalmente a Einstein, de cómo logró crear una nueva teoría científica, reelaborar el problema, reelaborar la solución. Esto hay muchas técnicas muy usuales para llevarlo a la práctica. El caso más común e inicial con el que se trabajan estas técnicas es el ejercicio de los 9 puntos puestos en un cuadrado que deben ser unidos por 4 rectas sin levantar el lápiz del papel. Como vemos, si uno observa que el límite está dado por el cuadrado, no va a encontrar la solución. ¿Qué tiene que hacer? Reestructurar esa figura y ver que es factible totalmente salir de los límites de ese supuesto cuadrado. Nadie nos dice, nadie nos impide ir más allá de esos límites. Y eso es lo que encontramos en una nueva reestructuración del problema, en una nueva elaboración de la solución. El insight, entonces, que va al campo creativo, es analizado por distintos psicólogos posteriormente a los de la escuela gestáltica. En primer lugar, vemos un trabajo muy interesante de Birch, que estudia que los gestálticos hacían gran hincapié en la reestructuración, pero no hacían mayor hincapié en las experiencias previas de la gente para la reelaboración del problema. Y hace el siguiente experimento. Sabemos que los chimpancés que había utilizado Kohler en la isla de Tenerife provenían de Camerún y habían nacido en libertad. Por el contrario, Birch utiliza chimpancés nacidos en cautiverio y que nunca habían tenido contactos con cañas, menos aún con cañas que se podían ensartar. Y les presenta a estos chimpancés el problema de ponerle plátanos fuera de la jaula y cañas ensartables dentro de la misma. Y no haya ninguna solución. Los chimpancés no llegan a ensartar las cañas. Tratan por sus extremidades de llegar a los plátanos, no llegan, se provoca la desazón, pero no se provoca nunca el momento eureka. Lo encontré, esa resolución súbita de la cuestión. Entonces, ¿cómo procede Birch? Luego de este primer fracaso supuesto del experimento. Deja a esos chimpancés varios días jugar con las cañas en su jaula y repite luego de varios días el experimento. ¿Y qué acontece? Que los chimpancés ensartan las cañas y llegan a los plátanos. Ergo, la experiencia va a ser demostrada en este y en muchos otros experimentos que es fundamental en estos procesos de insight. Pero vamos a ver una cuestión, que son experiencias lejanas al tema original. Esto lo analizan también los psicólogos cognitivistas, Weisberg, Herbert Simon, que si bien no era psicólogo, hizo grandes aportes a la inteligencia artificial y a la psicología cognitiva, y se detienen en 2 puntos principalmente. Uno es esta cuestión de incorporar las experiencias cercanas y lejanas en el proceso de resolución de problemas por insight. ¿Cuáles son las etapas? El planteamiento del problema, el trabajar profundamente con el método conocido en base a experiencias previas cercanas,
esa situación de desazón que denominan impas, pero que continúa uno trabajando, y el momento de iluminación, de eureka, de resolución por la reestructuración del problema en base, vamos a ver, a experiencias lejanas. Y este es un punto muy interesante. La otra cuestión que analizan los psicólogos cognitivistas es relacionar mucho el insight con intuición. Entonces, intuición es esa resolución súbita de un problema en base a nuestras experiencias, es esa racionalidad expresada a la máxima velocidad. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ver que en estos procesos de iluminación, de eureka, nos basamos en experiencias lejanas? Y esto proviene de la neurociencia. Se analizó que en los momentos de eureka podíamos estar muy relajados. Se denominan usualmente las 3B. El bed, bath and bus. O sea, estamos en la cama, estamos duchándonos o estamos desplazándonos en un bus. Son momentos muy relajados, que obviamente que estamos conscientes, pero la energía cerebral que debemos destinar en estas situaciones es muy baja, porque son momentos muy tranquilos, muy conocidos. Entonces, disponemos de un caudal de energía, de capacidad cerebral para destinarla a otro tipo de funciones. Es en esos momentos que empezamos a realizar conexiones distantes. Tenemos en nuestra mente un problema latente que no hemos podido resolver y le seguimos dando vuelta. Entonces, podemos destinar muchos recursos de nuestro cerebro a explorar conexiones de las redes cerebrales que no habíamos provocado antes. Y entonces se encuentran que experiencias lejanas al tema original se empiezan a relacionar como no se habían relacionado en forma precedente. Y en ese momento generamos una nueva vía, una nueva solución a un problema original. Es el momento eureka, el momento insight, que como vemos no es mágico, que como vemos no son las musas, sino es los conocimientos que tenemos, pero archivados en lugares distantes de nuestra memoria y que fusionamos por primera vez. Entonces, estos desarrollos teóricos vemos que pasan al campo aplicado y lo vemos, por ejemplo, en el marketing, donde es usual hablar del insight creativo para las campañas publicitarias, para el diseño de nuevos productos, a partir de lo que nos proveen las ideas de nuestros consumidores. Entonces se ha analizado mucho cómo obtener estas ideas. Son ideas latentes, son ideas subyacentes, no están expresadas en el mercado, son necesidades que van surgiendo, pero todavía no están casi ni verbalizadas. Entonces, para obtener las mismas, debemos utilizar técnicas de investigación de mercado esencialmente cualitativas. Y debemos utilizar diferentes tipos de técnicas. Técnicas proyectivas de completar frases, de completar dibujos, provenientes de la psicología. Y técnicas de observación participante y no participante propias de la etnografía. Por ejemplo, acompañar a un consumidor en todo su proceso de compra, desde su hogar, cómo planifica la compra, cómo se desplaza al centro de compras, cómo lo recorre, cómo la realiza, cómo paga, cómo vuelve a su hogar, guarda ese producto y cómo lo utiliza. Y esto lo vamos a comparar con lo que nos verbalizó antes y vamos a ver el discurso verbal y la acción real. ¿Y qué podemos encontrar? Que ese consumidor es probable que no utilice, por ejemplo, el producto como suponíamos que lo iba a hacer. Veamos un ejemplo que fue muy interesante hace ya un tiempo, de un shampoo para bebés, que las personas mayores también lo utilizaban. Entonces, ¿cómo es? Yo había diseñado un producto para bebés, pero
también el público consumidor era gente mayor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos análisis del consumidor me dan insight, me dan ideas, más que ideas, me dan problemas nuevos. Y soy yo el que debo reestructurarlos y darle una solución. Ese es el valor tan fuerte que tiene este método cualitativo de investigación. Me da problemas, pero aparte de darme problemas, a veces hasta me da los dos bastones para ensartar, porque me está diciendo, mira, yo no uso tu producto en la forma A, lo uso en la forma Z. Y fíjate que ahí tienes un mercado potencial. Esto es una fuente de creatividad y de diseño de nuevos productos para colocar en primera línea en el mercado o de reposicionar productos existentes a través de discursos publicitarios novedosos. Este es el recorrido que hemos visto que ha tenido en el último siglo el concepto insight y como vemos, ha empezado en un campo teórico y lo trabajamos hoy esencialmente en un campo aplicado, pero manteniendo una importante coherencia a lo largo del tiempo y siendo hoy un instrumento de suma utilidad en el marketing de las organizaciones. Espero que este episodio haya sido de utilidad e interés para ustedes y nos vemos en el próximo. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego.